Listo, Gabriel. Ahora sí, pues bienvenido a esta charla. Te agradezco muchísimo por haber aceptado la invitación. Y bueno, yo creo que antes que nada me gustaría que te presentaras para la gente que no te conoce y la gente que te esté viendo en un futuro. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu empresa? ¿Y cuál es tu expertise? Si pudieras hacer así un pequeño resumen, ¿verdad? Hola Sergio, buenas tardes. De antemano, pues bueno, agradezco la invitación que me estás haciendo para charlar un poquito sobre finanzas bursátiles, sobre inversión. Y bueno, mi nombre es Gabriel Gómez, ya me mencionaste. Mi negocio se llama Ready Inversiones. Tengo más de 20 años en el mercado como asesor financiero. Casa bolsero, estuve mucho tiempo en la banca privada de Banco Santander, estuve mucho tiempo en Scandia también, pasé algunos años en Finamex y antes de independizarme estuve en Vector Casa de Bolsa, ¿no? Entonces, nos especializamos en finanzas personales, en finanzas a través de fondos de inversión. Yo soy economista de carrera, sí, me gradué de la Universidad Regiomontana. Tengo una certificación que nos marca la ley, que es como figura 3 asesor en estrategias de inversión. ¿Sí? Ese es más o menos, checo digamos que mi currículum, bastante compacto, ¿no? Excelente, pues yo creo que tienes bastante que aportar, Gabriel. Oye, y bueno, yo creo que la vez pasada que estuvimos platicando precisamente sobre este tema de cómo iniciar, porque fíjate que casualmente hay varias personas que me dicen, oye, fíjate la pregunta, ahí te va. Me comentan ahí en el canal, me dicen, o sea, hablo del interés compuesto y me dicen, pero eso ¿cómo se consigue? ¿En qué inversión Sí. se consiguen? O sea, quizás no les quede claro a ciencia cierta ese concepto, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que ahorita si podemos de pasada nada más también ahondar tantito en eso, pero bueno, la charla del día de hoy nos vamos a centrar en que alguien que no sabe absolutamente nada de inversiones, cuáles son, digamos que las opciones que tiene, sin meternos mucho en ellas, ¿verdad? Pero al menos ir tocando cada una de las posibilidades que tú recomiendas, porque tienes muchísimos años en este tema, ¿no? Claro que sí, Checo. ¿Sabes qué? Antes de dar pie a eso, es bien importante diferenciar entre ahorro e inversión, ¿sí? Muchas veces pensamos que el dinero guardado en el banco o guardado abajo del colchón es una inversión y no. Realmente ahorro se refiere única y exclusivamente a guardar tu dinero, ya sea en el banco, ya sea inclusive en una casa de bolsa, ya sea debajo del colchón, ¿no? Entonces, ahorro va muy ligado a solamente vas a guardar tu dinero, probablemente sea un instrumento que no te va a dar ni la inflación, ¿sí? Y que no vas a obtener grandes Beneficios. intereses, grandes beneficios, exactamente. Ahora, ya la parte de inversión, ahí sí ya cambia completamente. Cuando hablamos de inversión, Sergio, nos referimos, ahora sí, el dinero que tú tienes ahorrado, lo vas a invertir, valga la expresión, valga la redundancia, en instrumentos que te van a generar al menos arriba de la inflación. ¿Sí? Ese Sí. punto es bien importante tomar en cuenta. Si vamos a hablar de inversión, tenemos que buscar que nuestro dinero nos dé rendimientos arriba de la inflación. Es ¿Sí? ¿Por correcto. qué? Oye, Pues si te perdón, da, sí, perdón que te interrumpa, pero es que estoy pensando una cosa, que yo creo que en la educación de nuestros padres, Gabriel, como que, o sea, esto o no era conocido o simple y sencillamente a ellos les enseñaron quizás a decir, oye, ¿sabes qué? Tú de lo que ganes, ahorra, la palabra, ¿verdad? Ahorra una parte. Entonces, por eso sí. la gente que obviamente quizás no conozca de inflación o lo ha escuchado, pero no lo entiende bien, le da seguridad el que estés ahorrando, ¿verdad? Entonces, Ajá. quizás ahí es la parte interesante de entender precisamente eso, cuál es, por qué tengo que invertir, ¿sí? Contra el ahorro. Si pudieras Ok, nomás entrar un poquito en eso. o sea, es buena tu apreciación. Acuérdate que antes, Sergio, los mercados, digamos, no había tantos instrumentos de inversión, Sí, ¿sí? Entonces, antes ahorrar
estaba perfecto. ¿Y qué hacía la gente? Compraba terrenos, compraba casas, compraba departamentos, compraba bienes inmuebles. ¿Sí? Entonces, antes era bien común que ocurriera eso. Ahora, pues acuérdate que no nada más está la compra de bienes inmuebles para hacer una inversión. Está desde invertir en el mismo banco, está desde invertir en un negocio, crear un negocio, invertir en una empresa, invertir en acciones. Hay tantísimos instrumentos que están debidamente regulados y formalizados por la ley, ¿sí? Que ya nos permiten invertir. Okay. Y no es como antes, que antes, digamos que la plataforma de inversión de antes o la forma de invertir de antes, o sea, había muchísimos menos instrumentos de los que hay ahorita. Yo te diría, prácticamente estaban las acciones en directo, ¿sí? Y los terrenos, prácticamente. Y bueno, obviamente los negocios toda la vida, ¿no? Pero digamos, para el público en general, eso era lo más fácil. Claro. Juntabas dinero, lo metías debajo del colchón, ibas y comprabas un departamento o un terreno, ¿sí? O comprabas acciones, que era lo más común. O algún otro instrumento de la misma casa de bolsa, ¿no? Pero no Sí. era tan común, honestamente. ¿Sí? Pero fíjate, aquí yo observo algo fíjate, ahorita acabas de decir dos opciones, compra de terrenos y acciones. Claro. Si nos remontamos a hace 30 años, por ponerte un ejemplo, pues las acciones no estaban tan democratizadas, la gente no sabíamos cómo hacerlo, quizás de entrada te pedían, dicen que te pedían 1 millón o no sé cuánto, quizás haya sido más, no sé exactamente. Y por otro lado, me mencionaste lo inmobiliario, ir a comprar un terreno, comprar una casa. Pues de la misma manera creo que es complicado porque hay gente que dice, bueno, pues a lo mejor tengo que ahorrar toda mi vida para poder comprar una casa ahorrando. Entonces, al final se pone muy complicado para el grosso de la gente de México, ¿no? O de todo el mundo, ¿verdad? Mira, ahí también hay entre que hay diferentes instrumentos y diferente manera de ver las cosas, ¿sí? Es decir, si tú vas a comprar un bien inmueble, hablamos todavía de la parte de bienes inmuebles y ahorita hablamos de las acciones. En la parte de bienes inmuebles, Checo, si tú vas a comprar un bien inmueble como inversión, ¿sí? Lo que es muy común que se haga es, compras el bien inmueble, ¿entiendes? Vamos a hablar de un departamento. Compras el bien inmueble con un crédito hipotecario, lo rentas y con eso justamente se está pagando el crédito hipotecario, Ya, ya. ¿sí? Entonces, con el paso del tiempo, lo estás rentando siempre y se va pagando automáticamente el crédito hipotecario. Pasan los años y ya se pagó tu departamento. De hecho, Ya. conozco a muchas personas que así se han hecho de varias propiedades, ¿no? ¿Sí? Sí. Poco a poco van sacando créditos hipotecarios, lo rentan y se autopaga el crédito. ¿Sí? Ok. Eso es por un lado. Ahora también hay otra manera digamos, de comprar un bien inmueble, o mejor dicho, de ahorrar dinero y después comprar un bien inmueble, ¿sí? Sin apalancarte en un crédito hipotecario, porque estás de acuerdo que el crédito hipotecario te comen los intereses, ¿no? Sí, claro. Sí, en un principio, ¿sí? Es Aquí ya correcto. estamos hablando en el caso de comprar un bien inmueble para que tú vivas en él. Es decir, vamos a poner un ejemplo de una casa en la carretera nacional, que la casa cueste 10 millones de pesos, ¿sí? Y la renta cueste a lo mejor 30,000 pesos, ¿sí? Entonces, es muy común que la gente pida un crédito hipotecario para comprar esa casa, ¿sí? Lo que la gente no sabe, Sergio, hoy por hoy, es que tú puedes, de aquí de lo que se trata es que tú sigas ahorrando ese mismo dinero como si estuvieras pagando un crédito hipotecario, pero en realidad que tú estés pagando una renta. ¿Sí me explico? Sí. Es decir, lo que estamos buscando es que la renta sea mucho menor que tu mensualidad en tu crédito hipotecario. De tal Sí. manera que si tú la rentas a 20,000 pesos, si tú pagas tu renta a 20,000 pesos y tú ahorras como si estuvieras pagando tu crédito hipotecario, pues ahí ya estás ahorrando 10,000 pesos, que con el paso del tiempo los vas juntando y a ti te conviene esa casa, al final del día te va a salir mucho más económica. ¿Sí me explico? Es correcto. ¿Sí? Eso es por un lado. Y por otro lado, lo que mencionabas de la democratización de las acciones. Hoy por hoy, las casas de bolsa, y es una de las razones de ser de las casas de bolsa, ya puedes entrar a comprar acciones desde 10,000 pesos, ¿sí?
Inclusive con nosotros puedes comprar acciones, no en directo, pero sí a través de un fondo de inversión desde 1,500 pesos mensuales. Y ya estás comprando acciones. Sí. ¿Sí? Entonces, ese punto es bien, bien importante. Aquí lo importante es que hoy por hoy el invertir se ha hecho muchísimo más fácil y se ha democratizado, como tú bien dices, y ya no tiene sentido que nada más estés ahorrando. Porque al final del día, el dinero cuesta ganarlo y para estarlo guardando nada más, pues no tiene ningún sentido. Es correcto. Aquí la pregunta es, o el cuestionamiento sería, ¿por qué si es tan positivo? ¿Sí? ¿Por qué la gente no lo hace? ¿Sí? Digo, acuérdate que en México tenemos un gran problema de la cultura financiera. Tenemos un gran problema de la cultura financiera, de la cultura del ahorro y de la inversión. ¿Sí? Y todavía siguen siendo por mayoría el dinero lo sigue la gente guardando en el banco. ¿Sí? Claro. Entonces, todavía cuando escuchan casas de bolsa, todavía cuando escuchan fondos de inversión, todavía cuando escuchan banca privada, todavía mucha gente piensa que casa de bolsa, tu dinero se va a perder, no vas a rendir, tu dinero te vas a quedar pobre o te van a robar tu dinero. Es ¿Sí? correcto. El hacer otro tipo de inversiones, también la gente piensa que tu dinero te lo van a robar. Y no necesariamente. Aquí lo que sí es bien importante, Sergio, es bien informarnos en donde vayamos a invertir diferente a un banco. Sí, porque inclusive si tú vas a una casa de bolsa, aunque sea una institución regulada por todas las autoridades mexicanas, pues también tienes que ver en qué vas a invertir, inclusive en el mismo banco. Sí, inclusive en la banca privada, sí, o inclusive en los productos de sucursal, tienes que ver en qué vas a invertir, tienes que leer las letras chiquitas. Ese punto es bien, bien importante. ¿Sí? Sí, claro. O sea, no aventarte con el primero que se te cruce enfrente, ¿no? Exactamente. Yo creo que un punto bien importante es lo que yo siempre sugiero es invirtamos en lo que tú entiendas, en lo que te sientas seguro, para empezar. ¿Sí? Toca ver también el dinero que tú vas a invertir, cuánto tiempo va a estar invertido, porque con base en ello, con base en lo que tú, en donde lo vayas a meter, ¿sí? Tiene que ver la estrategia de inversión. Ese es otro punto bien importante que hay que tomar en cuenta. Y que lamentablemente la industria de nosotros, los cazabolseros, la industria financiera, se ha visto muy afectada por eso, ¿sí? ¿Por qué? Por ganar el bono, por ganar las comisiones, ¿sí? Entonces, el promotor invierte al cliente en instrumentos donde al promotor le generan más ingresos. Claro. Cuando el cliente, No necesariamente mejores rendimientos. no necesariamente mejores rendimientos, el cliente ni conoce ni entiende y ahora sí pone en riesgo de manera importante su patrimonio. Es correcto. ¿Sí? Entonces, eso es bien importante, Sergio. Ya entrando un poquito más de lleno en la parte de inversiones, esos puntos hay que considerarlos mucho. El horizonte de inversión, es decir, qué tanto tiempo va a estar invertido ese dinero en ese instrumento y el Sí. perfil de riesgo. El perfil de riesgo se refiere a qué tanto toleras tú en tu portafolio, en tu inversión, volatilidad. Entiéndase volatilidad por el subir y bajar de los precios. Es correcto. ¿Sí? Y, Ese oye, punto es muy, muy importante. devolviéndome un poquito, nada más para que quede claro con la gente que esté viendo esto, que tú hablas de un Claro. horizonte de inversión y quiero poner un ejemplo, el que platicábamos tú y yo el otro día, ¿verdad? No es lo mismo mi Ajá, papá, que tiene 80 años, a claro. un chavo de 20. O sea, mi Correcto. papá no tiene tiempo que perder, a lo mejor el que su dinero esté en renta variable no es precisamente lo mejor para él, pero sí pudiera ser una excelente inversión para alguien de 20. Pero eso también está ligado, chico, a la tolerancia. Ok. ¿Sí? Puede ser que una persona de 20 no tolere ninguna minusvalía en su inversión. Ya, o ¿Sí? sea que hay varios factores no nomás es uno, ¿verdad? Por así decirlo. Exactamente. Tomando en cuenta que minusvalía, vamos a aclarar ese punto, se refiere que por un momento en el tiempo, tu dinero, el monto de tu dinero, la cantidad es menor a la que tú depositaste. Es Sí, decir, si tú depositas 1,000,000 de pesos y estás en un instrumento que puede ser volátil, ¿sí? Entonces vas a tener una minusvalía. Es decir, por un momento en el tiempo no vas a tener 1,000,000 de pesos, puedes tener 990,000 pesos. A ese se refiere la minusvalía. ok. ¿Sí? Entonces, no necesariamente tiene que ver con la edad, Sergio.
Tiene que ver con la edad, sí, solo sí, ese dinero se va a utilizar para un retiro, Ok. ¿sí? No es lo mismo que tú o que nosotros que tenemos 50 años, ¿sí? Aunque todavía tenemos oportunidad, por supuesto, de armar un portafolio 100% en renta variable, pero nuestra probabilidad de que cuando lleguemos a los 60, suponiendo que esa sea nuestra edad de retiro laboralmente hablando, tengamos esa cantidad íntegra a y o menor cantidad a un chavo, como tú bien dices, de 30 años, Es ¿sí? correcto. Entonces, el punto es bien, bien importante. O sea, la tolerancia también a la volatilidad. Sí, ahorita que lo comentas, Gabriel, me estaba platicando alguien, precisamente mi esposa, que tiene un amigo que Ok, también tenía dinero invertido en la bolsa y que ok. él literalmente dijo, es que yo no puedo, me cuesta mucho, me apanico por poner una palabra, no recuerdo cuál fue la que dijo él, cuando tenía un millón y de repente al siguiente día tenía 900,000, o sea, una caída importante, que puede ser mucho peor, ¿verdad? Pero la gente Sí, no claro. entiende, la gente dice, es que ya perdí el dinero Bueno, eso está ligado. y se Termina, salen, termina. y se salen de la Es que inversión. ese es un tema, ¿no? Porque, número uno, eso no debe ocurrir, número uno. Número dos, hay que estar muy pegado con tu asesor. Eso es bien importante. Y otra palabra muy, muy, muy importante en tema de inversiones, Sergio, se llama diversificación. Ok, ¿Sí? Diversificación y tolerancia al riesgo. Y dependiendo del entorno, ¿sí? Es bien importante, dependiendo del entorno, y de nuevo, el horizonte de inversión, hay que armar el portafolio y ok, que esté debidamente diversificado. Ahí cuando hablamos de diversificación y la persona no tolera renta variable, yo creo que sí es importante tal vez insistir un poquito, porque cuando hablas de diversificación, hablas de invertir en diferentes instrumentos, en moneda y en país, ¿sí? Entonces, eso es bien, bien importante. Y un portafolio diversificado es muy importante que exista al menos entre un 10 y un 15% de renta variable. Eso yo siempre lo recomiendo, ok. ¿sí? Entonces, ese punto es muy, muy importante, el Oye, tema de Gabriel, diversificación. yo quiero pensar que pudieran haber, o sea, te quisiera preguntar cómo arrancar a invertir, pero yo quiero suponer que pudieran haber varios escenarios. Me refiero al escenario de la persona, porque puede haber una persona que llegue y te diga, ¿sabes qué? Yo no tengo nada de dinero, ¿sí? Yo puedo nada más, puedo disponer un 20 o 25% o un 10%, no sé, de mi ingreso mensual. O puede haber alguien que llegue y te diga, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un par de millones que los tengo guardados y que después de haber visto un video como este, pues me gustaría que se moviera el dinero, ¿verdad? Entonces, Claro. ¿tú qué recomendarías en las dos situaciones? Mira, en las dos ¿Por situaciones, dónde arranco? arranquemos primero con la persona que quiere destinar un porcentaje de su ingreso mensual. Hablemos del 25%, ¿sí? ¿Ok? Y la verdad es que hay muchas instituciones, Sergio, ¿sí? Donde tú puedes empezar a ahorrar e invertir en mercados internacionales y fondos de inversión desde 1,500 pesos mensuales, ¿sí? Desde 1,500 pesos mensuales puedes acceder a una plataforma bastante robusta de inversiones, puedes acceder a inversiones que van de la mano de un seguro de vida, puedes acceder a inversiones que van de la mano con un fideicomiso, ¿sí? Y muy transparentes. Ese es otro punto bien importante. Cuando vamos a empezar a invertir con montos pequeños, es muy importante que la institución donde lo estemos haciendo o donde empecemos a hacerlo, ¿sí? Esté debidamente regulada, sea una empresa sólida, sea una empresa con currículum, ya con años en el mercado, Es ¿sí? correcto. Y que los rendimientos que tú veas en sus portafolios sean de acuerdo al mercado. Otro punto que hay que considerar, Sergio, es muy, muy importante eso. Los rendimientos siempre hay que verlos que sean de acuerdo al mercado. Si tú ves un pico muy importante o ves una constante de unos rendimientos demasiado altos, ese es un warning, ese es un ten cuidado. Hay que revisar qué hay detrás de eso. Claro. ¿Sí? Porque puede ser que sí sean
portafolios hechos con instrumentos debidamente regulados, pero igual pueden darse unas caídas bastante fuertes. Hay que ver la consistencia. Ese es otro punto bien importante, Sergio. Cuando hablamos de inversiones y hablamos de portafolios, hay que ver la consistencia de ese portafolio. Ok. ¿Sí? Al final del día, lo que más le beneficia al cliente es la consistencia. De nada sirve que esté dando tumbos, o sea, que tenga picos y valles. ¿Sí? Aquí lo Sí. importante es la consistencia. Ese punto es bien, bien importante. Oh, Entonces, resumiendo, si tú traes poco dinero, quieres empezar a ahorrar, busca instituciones que estén debidamente registradas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿sí? Por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es muy común que inversiones, que empresas con montos pequeños te den los beneficios del seguro. ¿Sí? claro. Ahora, la persona que ya trae un dinero formado, que ya trae un capital, tomando el ejemplo de los 2 millones de pesos, Gabriel, dime. perdóname que te interrumpa porque quiero nada más hacer una pausa y ahorita te arrancas con eso, porque quiero nada más Ok, dejar bien establecido. Entonces, o sea, lo que tú estás diciendo es que alguien que va arrancando, que obviamente no trae capital, va a empezar a poner todos sus pesos, o sea, que esa seguridad, vaya, que donde ponga el dinero tiene que ser un lugar muy seguro. Nada más quiero que la gente les quede claro eso. Y no que estén invirtiendo en la estrella, en la pirámide, en la flor. Porque te acuerdas que siempre que la tía trae la flor y que vamos todos a invertir y que uno gana más. O sí, sea, claro. realmente, si tú empiezas a invertir en cosas que no están reguladas por la ley, como tú dices, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, lo que dijiste ahorita de seguros y fianzas, la comisión, no sé cómo se llame, obviamente que estás expuesto a perder todo tu dinero, que esa es la parte precisamente en la que gente como tú, que es asesor, que realmente se dedican a asesorar a la gente, o sea, no te van a recomendar una cosa de esas, ¿verdad? Obviamente. Sí, exacto. Ese punto es bien importante. Qué bueno que haces hincapié en ello, ¿no? Exactamente, así debe ser. O sea, yo voy a empezar a guardar dinero, pero ese dinero es, vale la expresión, dinero que a mí me cuesta, ¿sí? Me Sí, cuesta, pero además sé que ese dinero yo lo voy a empezar a guardar para un fin, ¿sí? Ya sea desde comprarme un carro, comprar una casa, irme de vacaciones, mi retiro. Ese punto es bien, bien importante, ¿sí? Y también, aunque sea un monto pequeño, hay que buscar los instrumentos adecuados y de acuerdo al perfil de las personas. claro. Porque no necesariamente, lo que mencionamos hace rato, que vayamos a un plazo largo, no por eso tienes que poner todo el portafolio en renta variable. Si la persona no lo tolera, aunque su plazo sea largo, aunque ahorre 1,500 pesos, lo vas a meter en renta variable. No, esa es una gran tontería. Y luego por eso se quema el asesor, se quema la institución financiera, el cliente ya no cree en ese tipo de instrumentos, cuando Sí, son te iba a decir te iba a decir que bastante precisamente buenos. puede terminar en que el inversor simplemente se retire de eso y que no crea más en Exactamente. eso, ¿va? Exactamente. No, nada más perdí, nada más lo invertí en lo que quiso el asesor nada más vino una vez, ya no lo volvió a ver. Es un punto bien, bien importante también. Sí, O sí, yo sea, creo que, fíjate que yo creo que es importantísimo que todas las personas que vayan a empezar a invertir tengan un asesor, se acerquen con alguien, se acerquen contigo, con tu empresa, porque creo yo que vale la pena pagar una asesoría, pero para que el asesor te diga, o sea, quiero pensar que tú cuando recibes un cliente le haces toda esa serie de preguntas que dijimos ahorita, tu horizonte de inversión, tu tolerancia al dolor, etcétera. Y con esos fundamentos tú puedes entonces sí hacer una recomendación mucho más indicada, ¿no? Más correcta. sí, claro, por supuesto. Yo lo veo como el ABC de las inversiones, esa parte, ¿no? Perfil de Ya. riesgo y horizonte de inversión. Sí, eso es bien, bien, bien importante. Y la tolerancia al riesgo de la persona. Ok. ¿Sí? O sea, eso sí o sí se tiene que tomar en cuenta para armar un buen portafolio, para satisfacer al cliente. Ok, ¿Sí? Gabriel. Ahora sí, arráncate con los 2 millones porque ya te interrumpí yo, perdón. Con el de los 2 millones, ahí ya es diferente. ¿Por qué? Hay que tomar en cuenta, Sergio, esos 2 millones, yo siempre lo pregunto, o sea, a veces hasta puedo ser metiche, pero con base en lo que la gente me responda, con base en eso, yo doy mis recomendaciones o ofrezco el portafolio de inversión, ¿sí? A ver, esos 2 millones, ¿de dónde salieron?
me los heredaron, me los gané, me los gané en una rifa, se vale, me los dio el negocio, ¿sí? Me los regaló mi papá. Eso es por un lado, ¿sí? Ese dinero, ¿de dónde viene? Ok. ¿Por qué? Porque depende, es muy diferente que tú me digas, estos 2 millones de pesos me los dio el negocio, estos 2 millones fueron herencia. Ya, Sí, imagino. eso es muy, muy diferente. ¿Sí? Ahora, ¿qué vas a hacer con esos 2 millones de pesos? ¿Sabes qué? Con esos 2 millones de pesos se los saqué al negocio, pero en un año voy a completar otro millón y con eso me voy a comprar un terreno y voy a empezar a construir. ¿Sí? Ok, entonces ahí tú ya estás siendo muy claro y me estás diciendo, en un año yo voy a necesitar esos 3 millones de pesos. Sí, ya pusiste un ¿Sí? plazo. Exactamente, ya pusiste un plazo y en ese sentido yo tengo que armar una estrategia para que en ese año tu dinero tengas los 2 millones de pesos más los intereses, Ok. ¿sí? Es decir, tu dinero yo no lo puedo tener oscilando, no puedo tenerlo con volatilidad en ese año, porque tú ya fuiste muy claro que lo vas a usar para comprarte un terreno, ¿sí? Diferente ¿sabes qué, Gabriel? Esos 2 millones de pesos se los saqué ya a la empresa y es mi retiro, güey. Ya tengo yo mi dinero con el cual voy a seguir haciendo mis negocios, con el cual le voy a seguir invirtiendo al negocio. Ese dinero es mi retiro. La persona tiene 45 años, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora sí ya armas un portafolio debidamente diversificado, ¿sí? Donde le vas a meter todos los instrumentos, ¿sí? Pero siempre y cuando sean instrumentos, Sergio, que la gente comprenda, que la gente entienda, sean instrumentos debidamente regulados, ¿sí? Háblese de, puede ser notas estructuradas, pueden ser fondos de inversión en deuda de corto plazo, pueden ser fondos de inversión con indizados o los famosos indexados, que están muy de moda, ¿sí? Pueden ser acciones en directo inclusive, pueden ser sedes también. Es decir, una infinidad de instrumentos para que sea un portafolio diversificado, que cuando suban los mercados, no del pico, pero cuando bajen los mercados tampoco caiga fuera. Al final del día hay que mantener una consistencia, armar un portafolio patrimonial. Eso es bien importante, ¿sí? Y en ese sentido, con el plazo de los años, ahora sí la persona va a tener un buen interés. Pero otro punto que hay un punto bien importante es, la persona me dijo que ese dinero era para su retiro. También hay que tener paciencia, también hay que saber entender la estrategia. ¿Sí? Eso también hay que tomarlo en cuenta. Hay que platicar con la persona. Ingeniero Garza, este es el portafolio que yo estoy proponiendo, pero hay que tener paciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un portafolio patrimonial, es un portafolio debidamente diversificado. Sí, Oye, ese ¿a punto qué es le bien llamas, importante. a qué le llamas un portafolio patrimonial? Perdón. Un portafolio patrimonial es un portafolio que con el paso del tiempo sea consistente en su rendimiento. Ok. ¿Sí? O sea, Eso es un menos portafolio volátil. correcto, menos volátil, menos picos y menos valles. Ya. ¿Sí? Y que tenga instrumentos muy, bien dijiste tú, con muy poca volatilidad. Es decir, si tiene acciones, que tenga acciones de empresas bastante sólidas. Ok. ¿Sí? Que a lo mejor no te van a dar el gran rendimiento, pero a lo mejor te pueden estar pagando dividendos. Ok. Entonces, eso también hay que considerarlo. Hay que considerarlo y es bien, bien importante. Ok, ¿Sí? oye, perdón. Es que aquí hice una anotación porque estoy viendo Ok, varias cosas. claro. Hablas de horizonte de inversión, hablas de Ok, riesgo, tolerancia al riesgo, perdón. repite. Ahorita dije tolerancia al dolor, tolerancia al riesgo. Bueno, es casi lo mismo. Entonces, tú dices que con todo eso tú vas a crear una estrategia, ¿sí? ¿Ok? Exacto. Y luego lo posterior que dijiste fue, no, más bien no lo dijiste, sino yo lo entiendo. Entonces, precisamente la labor del asesor es hacer un traje a la medida. O sea, lo que estoy entendiendo es que aunque fueran dos personas de 20 años, porque fíjate, yo pensaba así, dos Ok. personas de 20 años, pues es lo mismo y nada que ver No, no, por no, para todos los nada. factores. No, claro, sí, no, no, nada que ver, correcto. Y algo bien importante, que los dos tengan 20 años, puede ser que uno diga, ¿sabes qué? A mí no me importa que este dinero yo lo vaya a recibir en 40 años.
pero yo siempre lo quiero estar viendo ganando, aunque sea poquito. Sí. Y el otro diga, no me importa, en 40 años lo voy a ver, que suba, que baje y que pase lo que tenga que pasar. Ya. Sí, ese punto es bien importante. Es muy, Total muy y importante. completamente la estrategia a seguir, precisamente. Exactamente. Y tú, como bien dijiste, a ver, tienes que escuchar a tu cliente. No nada más, ese es otro gran problema de los asesores, Sergio. Pues, lamentablemente, el asesor todavía hoy por hoy, aunque los esquemas de compensación hayan cambiado, el asesor todavía está buscando lo que más le conviene a él. Ok. ¿Sí? Y así no jala. Así no jala. Tienes que ver, a ver, tu cliente, ¿qué te interesa? ¿Qué andas buscando? ¿Qué necesitas? Ok. ¿Sí? Con base en, obviamente, algunas pláticas. Sabes que yo te propongo esto. Ahora, otro punto bien importante, los portafolios propuestos se pueden modificar, por supuesto. Evidentemente no se va a lo largo de la vida no se va a mantener, se puede ir ajustando, Ya. ¿sí? Siempre, evidentemente, manteniendo un porcentaje adecuado de renta variable puede ser, siempre, pero siempre tolerando y respetando al cliente. Ese punto es bien importante. Oye, ¿y cada cuándo tú consideras que debe revisarse el portafolio para un ajuste? Mira, O es muy relativo? evidentemente depende del cliente también. Yo tengo clientes que me reúno cada semana, no cada semana, no, cada mes, cada 6 meses, cada 3 meses. Yo siempre recomiendo al año, honestamente el año. Al menos que ven que estés viendo tiempos bien complicados, porque ese es otro punto, ¿eh? También hay que estar con los clientes cuando los tiempos son complicados, como este año, como este Sí, año. claro. Ese punto es súper importante. Apenas, No nada más. apenas si cruzamos el 2021 y empezó a caer, ¿no? Yo me sentía el gurú de las finanzas, como te conté, y si no has pasado por un bache de estos, no sabes, realmente no sabes de finanzas, ¿verdad? Exactamente. Y eso pues también el asesor tiene que estar muy cerca, Ok, ¿sí? Tiene que estar muy, muy cerca. Y hay que saber platicar con el cliente, explicarle cuál es la situación, cuál es el entorno, lo que platicábamos el otro día. O sea, en lo personal, no me ocupa tanto porque el mundo está así. Me hubiera ocupado y preocupado si nada más México. Entonces dices sí, en la es madre, correcto. ¿sí? Pero esa no es la situación. Todo el mundo está igual. Entonces, ¿qué sucede? Pues que toca esperar nada más, ¿sí? O sea, si ya estás adentro, ahí quédate, Sí, es ¿sí? Si correcto. ya estás adentro, ahí quédate, Bueno, entonces yo realmente. concluyendo en ciertas cosas que estoy escuchando aquí o que estoy entendiendo es si una persona que es nueva, ya sea que tengas capital o que no tengas capital, la recomendación es o sea, que se acerque contigo, que contraten una asesoría para que tú, en Claro, base precisamente a todas las cosas que estás comentando, horizonte de inversión, tolerancia al riesgo, puedas tú literalmente hacerle un traje a la medida y decir, ¿sabes qué? A ti lo que te conviene en base a todos los factores que existen alrededor de esto es esto y esto. correcto. Sí, digo, aquí nada más es bien importante, Sergio. En nuestro caso, en el caso de Red de Inversiones, las asesorías son gratis completamente, ¿eh? Y si tú vienes y me dices, oye, Gabriel, ¿sabes qué traigo esto y esto? Pero esto está invertido en Actinver, a mí no me pasa nada, ¿sí? O sea, yo te puedo explicar, te puedo decir si está bien invertido, si no está bien invertido, obviamente en base a tus comentarios, volvemos a lo mismo, tu responsabilidad de inversión y perfil de riesgo. Sí, Ok, no te acerques a mí nada más porque vayas a contratar, no necesariamente, o sea, yo soy honesto, ¿sí? Y también se vale que compares, esa parte también es válida. Y es más, yo lo recomiendo también que compares, ok, ¿sí? Se vale comparar. Ese punto es bien importante también, se vale comparar, sobre todo si estás hablando hablando de inversión, hay algo que se llama PPR, planes personales de retiro, que en otra ocasión si quieres los tocamos. claro. Pero son planes de muy largo plazo que sí vale la pena comparar. Inclusive yo lo recomiendo, o sea, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada que compares. De hecho, es lo mejor, ¿sí? Oye, te quiero Ese hacer una punto es bien pregunta. importante. Yo había Claro. escuchado, nomás así por encima, que los PPRs Ajá. están ligados a compañías de seguros. ¿No necesariamente o sí? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Ok, o sea, hay, No, hay no, no. En el distintos, caso de,
Sí, En sí el me caso de gustaría, vector, sí me sí, gustaría claro, que fuera un video, que hiciéramos un tema de esto, sí, ¿eh? claro, sin problema, podemos platicar, hacer una charla sobre PPRs, porque es bien importante. Eso ya entra en un tema ya de planeación financiera, sí, de planeación fiscal de cada una de las personas, ¿no? Ok, Para quién se aplica, para quién no aplica, quién le conviene y no le conviene. Pero no necesariamente están ligados a aseguradora. Respondiendo a tu pregunta, perfecto, no perfecto. necesariamente. Excelente. Entonces, ok, para la gente que está escuchando el video, entonces, si tú quieres iniciarte en tus inversiones, ya escuchaste lo que dijo Gabriel, o sea, hay acciones, hay fondos de inversión, hay lo que le llaman ETFs, ¿verdad? Que es un grupo de acciones. Hay crowdfunding, ¿verdad? Que significa fondo colectivo. Hay acciones con dividendos, acciones sin dividendos, acciones de alto crecimiento. Hay una gama impresionante de cosas que tú puedes utilizar para invertir, pero creo que lo más importante es que no empecemos a dar pasos en falso. Si tú, Gabriel, estás ofreciendo la asesoría, pues qué padre sería que la gente te empezara a buscar, ¿no? Para que pues se empiece a formar como una comunidad. Y bueno, vamos a ver a dónde nos para todo esto, ¿no? Sí, claro que sí, Checo. Y ya nada más, redondeando un poquito lo que decías, lo más fácil es, si tú no tienes experiencia en inversión o apenas vas a empezar a ahorrar, o tu ahorro también lo quieres estar invirtiendo como lo hacemos nosotros, ¿sí? Es decir, lo que tú vienes y guardas conmigo y ahorras, también lo invertimos en instrumentos financieros, es a través de fondos de inversión, ¿sí? Muchos fondos de inversión traen todos los instrumentos que tú mencionaste, a excepción del crowdfunding. El crowdfunding no está dentro del fondo de inversión. Es correcto. Pero de ahí en fuera, todos los instrumentos, todas las acciones, todos los tipos de acciones que mencionaste, por decir tipos de acciones, están en su mayoría dentro de los fondos. ¿Sí? Y eso a ti como ahorrador, como inversionista, te facilita la vida completamente. ¿Sí? O Te sea, tú evita la estás vida. diciendo que un solo fondo de inversión tiene toda esa gama de productos Pudiera, porque ese es otro allá. punto. Hay diferentes fondos de inversión. Claro. ¿Sí? Acordémonos que un fondo de inversión es una empresa, ¿sí? Donde se juntan muchas personas, poniéndolo valga la expresión, como yo digo en cristiano, donde se juntan muchas personas, el dinero de muchas personas se formaliza ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ok. Pero además hay un tercero que dice, a ver, se juntó 1 millón de pesos, este 1 millón de pesos vamos a formar un fondo de inversión de puros papeles de gobierno federal mexicano de corto plazo, que invierte en CETES, vamos a ponerle así, que es lo más común. Ok. ¿Sí? Entonces, se formaliza ese fondo de inversión, ¿sí? Que va a ser especializado en deuda de corto plazo. Ok. Al hacerse deuda de corto plazo, significa que la cartera de ese fondo, es decir, los instrumentos en donde se va a invertir el 1 millón de pesos que se juntó, van a ser única y exclusivamente instrumentos del gobierno federal mexicano de corto plazo. ¿Sí? Entiéndase, CETES, vamos a dejarlo en CETES para que quede un poquito más claro. Ok. ¿Sí? En CETES ya hay otra serie de instrumentos que utiliza el gobierno de manera diaria para fondearse, pero vamos dejándolo en CETES. Entonces, así como hay fondos, Sergio, de deuda de corto plazo, que es como el que menciono, hay fondos indexados también. ¿Cuál puede ser un fondo indexado? Un fondo que replique el movimiento del IPC, Ok. ¿sí? De la Bolsa Mexicana de Valores, el Muy índice de bien. precios y cotizaciones. Hay otro fondo que pudiera replicar el Standard Poor's, por ejemplo, ¿no? O el Dow Jones, ¿sí? Y hay diferentes instrumentos. Cada casa de bolsa o cada banco tiene diferentes fondos, ¿no? Entonces, ese punto es bien importante. Entonces, dentro de esos diferentes fondos, Sergio, se pueden incluir las acciones o los instrumentos que tú mencionaste. Ok. Y volvemos al término de democratizar, ¿sí? Justamente con 1,500 pesos, en el caso de nosotros, de Red de Inversiones Vallescandia, justamente haces eso. Accedes a la democratización de las inversiones, Sí, ¿sí? esa era la pregunta obligada, porque la gente puede decir, oye, se escucha padrísimo lo que cuentas de los fondos, pero no tengo el dineral para invertir. No, realmente ya no lo necesitas. Justamente ya no lo necesitas. Con 1,500 pesos puedes acceder a todos esos instrumentos, ¿sí?
¿Por qué? Porque somos una operadora y una distribuidora de fondos de inversión. Ese punto es bien importante. Si Ok. tú vas a una casa de bolsa, la casa de bolsa te va a pedir al menos 15 millones de pesos y te van a dar esos instrumentos, pero todos por separado, o inclusive a lo mejor también en fondos. Y viene la pregunta, bueno, ¿por qué si Scandia o Red de Inversiones Valle Scandia me los da por 1,500, porque tu banca privada me los das por 15 millones de pesos? Sí, ¿Sí? Y ese es el gran tema. Pero bueno, no es tema de esta reunión, ¿no? sí. Pero bueno, de esa manera se puede invertir en ese tipo de instrumentos. Y también se puede acceder al famoso interés compuesto que mencionamos al inicio, ¿no? Sí, claro. Acordémonos que el interés compuesto es generar intereses sobre intereses. Sí, lo que platicamos el otro día, no sé por qué está tan de moda últimamente. Sí, Si yo tengo 50 años, estudié economía hace 30 y el interés compuesto, pues ya lo veíamos y no era tampoco nuevo, ¿no? Entonces, claro. pues el interés compuesto tiene toda la vida y es producto justamente de los fondos de inversión, porque el fondo de inversión diariamente se está moviendo el precio de la acción y con base en ello tú estás generando rendimientos y es interés sobre interés o rendimiento sobre rendimiento y ahí está el famoso interés compuesto. Padrísimo, ¿Sí? Gabriel. A mí se me hace que el tema obligado del próximo video es meternos a los fondos de inversión. Me encantaría que ese tema Sin problema, próxima sin semana nos problema. metiéramos de lleno, qué son, qué significa, cómo le entro, dónde lo compro, todo eso que lo pudieras, a ver si lo pudiéramos abarcar. ¿Qué te parece? Sí, claro, sin problema, Sergio. Lo platicamos en una segunda charla. Claro, sí, por supuesto. Bueno, Gabriel, pues te agradezco mucho. Yo creo que nada más por último, si la gente te quiere ubicar, te puede mandar un correo, te pueden escribir a alguna parte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿O en qué redes sociales estás? ¿O cómo te manejas? Claro que sí, Sergio. Les doy mi correo, es Gabriel, @Ready Inversiones, es REDD o DD, inversiones.mx, ese es mi correo. Estamos en Instagram como readyinversiones.mx, como Ready Inversiones. Estamos en Facebook también como Ready Inversiones. ¿Sí? Ahí Perfecto, nos pueden perfecto. escribir y ahí nos ponemos en contacto sin Como problema. quiera que sea, yo ahorita a la gente aquí en la descripción del video les voy a dejar el correo de Gabriel por si tienen alguna pregunta para que los pueda apoyar. ¿Te Por parece? supuesto, claro que sí, Sergio. A sus Va que va. Te órdenes. agradezco mucho, Gabriel. ¿De qué, Sergio? Cuídate mucho, que estés muy bien. Hasta luego.